queremos predicar, hermanos, sobre este tema. Yo quiero que usted, los minutos que vamos a estar aquí, usted preste atención. Atención, cuando hablo de atención es que toda distracción échela a un lado y abra el sentido del espíritu para que pueda escuchar estas palabras. Voy a predicar sobre el tema, tener ánimo. Amén. El Señor me da esta palabra, la retumba en mis oídos, tener ánimo, porque hoy, en este día, Dios, conociendo la necesidad que existe en medio de su pueblo, nos ha traído aquí para darnos esta palabra, para que nos animemos y nos levantemos. Así que en esta tarde yo te digo, tened ánimo. Amén. El año 2023, hermano, ha sido un año para algunos de nosotros, un año de fuertes batallas. Y algunos de los que estamos aquí, en medio de la batalla, hemos caído y Dios nos ha levantado. Amén. Otros han caído heridos y necesitan ser sanados. Otros se han cansado en medio de la batalla, están cansados y necesitan nuevas fuerzas para seguir luchando. Pero con todo y eso, hoy nosotros, los que estamos aquí, podemos levantar nuestras manos y decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Denle un aplauso al Señor. No ha sido un año fácil, hermano. Todavía no ha terminado y nosotros hemos tenido que enfrentar batallas difíciles. Hemos tenido que pasar por momentos difíciles. Pero lo importante de todo eso es que hoy usted está de pie y puede levantar su mano y decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. La palabra de Dios en Deuteronomio, quiero introducir con esto, en Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 en adelante, ahí vemos la historia, la narración, donde Dios le promete a su pueblo levantar un profeta como Moisés. El Señor le dijo al pueblo, le levantaré de medio de sus hermanos un profeta como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él hablará lo que yo le mandare hablar. Y sigue diciendo el Señor, mas cualquiera, oiga bien, que no oyere mis palabras, oye, la palabra que él le daría al profeta, refiriéndose a Cristo, pero la palabra que yo le diera a él, cualquiera que no la oyere, yo le pediré cuenta. Oye eso. Ya desde antemano, en el libro de Deuteronomio, el Señor le está hablando al pueblo de Israel que va a levantar un profeta de entre sus hermanos, el cual le dará palabra y él hablará la palabra que el Señor le dé. Y cualquiera que no haga caso, que no escuche lo que él ha de hablar, el Señor le pedirá cuenta. Oiga eso. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Oiga qué situación era esta. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Entonces dice el verso más adelante, si el profeta hablare
en el nombre de Jehová. Cuando la gente habla en el nombre de Jehová, when the preacher speak in the name of God, cuando el profeta habla en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, porque no la ha hablado el Señor. Amén. Ahora la pregunta para esta congregación es: ¿qué sucede cuando Dios habla? ¿Cómo? Amén. Gracias. Ahí la están cogiendo. Cuando Dios habla, las palabras que Él dice se cumplen. Apúntelo. Y yo he venido a decirte en esta tarde de parte de Dios que tenga ánimo. Tú que estás desalentado, Dios te dice en esta tarde: tened ánimo. Aunque te encuentres en el desierto, ten ánimo. Aunque te encuentres en una tempestad, ten ánimo. Porque cuando Dios da una palabra, se va a cumplir. Oh, wow. Y de eso voy a hablarte en esta tarde para que tú entiendas. Hermano, cuando Dios da una palabra, se cumple. Yo no sé si tú tienes la convicción de creer lo que Dios te está hablando en esta tarde. Porque si tienes la convicción de lo que Dios te está hablando, esa tristeza se tiene que ir. Esa pena se tiene que ir. Esa vida de desosiego se tiene que ir. Y recobrar ánimo. Oh, mi alma bendice al Señor. Y vamos a hablar en esta tarde. Yo quiero que usted vaya al libro de Hechos, capítulo 23, verso 11. Búsquelo conmigo. Voy a predicar de esta manera. Hechos, capítulo 23, verso 11. Búsquelo. Ahí encontramos en ese versículo, en ese mismo versículo, en el verso 11, la porción de la palabra donde el Señor se le presenta a Pablo y le dice a Pablo: ten ánimo, Pablo. La situación que estaba Pablo viviendo en esos momentos era una situación difícil. Pablo estaba viviendo un momento no muy agradable. Y dice que el Señor se le presenta y le dice: Pablo, ten ánimo. Pues como ha testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifique también en Roma. Oiga eso. Ahí le dio el Señor la palabra. Pero usted sabía cuál es, si usted ha leído el libro, usted sabe cuál era la circunstancia de Pablo en ese instante. Las circunstancias de Pablo no eran muy alentadoras. Por eso tiene el Señor que presentarse y decirle: ten ánimo. Amén. Y cuando el Señor le da esa palabra a Pablo, aunque las circunstancias no son muy alentadoras, Pablo entiende qué sucede cuando Dios habla. Y como cuando Dios habla, la palabra de Dios se tiene que cumplir, Pablo es alentado por la palabra del Señor. Así que en esta tarde usted tiene que ser alentado por la palabra de Dios. Porque cuando Dios trae un profeta para hablar su palabra, tiene que creer a la palabra de Dios y recobrar ánimo, hermano. Tener ánimo, te dice el Señor. Porque no podemos vivir esta vida cristiana dudando de la palabra de Dios. No podemos vivir una vida como los que no tienen esperanza. No podemos vivir una vida de desosiego, una vida que no muestra, que no identifica creer en Dios.
Y el Señor llama a Pablo y le dice: Pablo, ten ánimo. Miran que tus situaciones hoy parezcan no tener solución. El Señor te dice: ten ánimo. Señor me tenía con esa palabra. Yo sé que aquí hay gente que están al punto de soltar la toalla, tirar la toalla. El Señor le dice: ten ánimo. Este era el mensaje por las 4 esquinas. Ten ánimo. Ten ánimo porque Dios está en control. Hello. Si tú crees que Dios no está en control, es porque no has tenido una convicción de quién es Dios. Pero el Señor te está diciendo: ten ánimo, tened ánimo. Mi alma bendice al Señor. Pero hay un problema. ¿Quiere que le diga cuál es el problema? Se lo digo, ¿cuál es el problema? Que si quita la mirada del Señor te hunde. Hello. ¿Ah? Cuando el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, en una ocasión en Mateo capítulo 14, puede buscarlo. Vaya conmigo a la palabra de Dios, Mateo capítulo 14. Mateo 14, del verso 22 en adelante. Oiga, vamos a analizar esta porción de la palabra de Dios. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahí vemos la palabra de Dios, donde Jesús parece que termina una de sus cruzadas y le dice a sus discípulos que se vayan adelante, y en lo que los discípulos salen adelante, él se queda despidiendo a toda la multitud. Oiga como Jesús, esto es maravilloso. Jesús no predicaba y se iba por allí para que nadie lo saludara. Hoy en día la gente, los profetas que se creen de gran nombre, predican por ahí, no se atreven ni siquiera a pasar por la gente a saludarlo. Predican y lo sacan por ahí con guardaespaldas. Jesús predicaba su mensaje y se quedaba despidiendo a la gente, hablando con la gente, ¿sí? Alaba. Y le dijo a sus discípulos: váyanse. Se fueron adelante. Pero dice la palabra de Dios que después que despide a la multitud, hermano, y estamos hablando, hermano, Jesús lo seguía en multitud grande. Después que despidió a toda esa multitud, dice la palabra de Dios, subió a orar como él solía hacerlo. Oiga lo que dice la palabra en el 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Predica la palabra, trae un mensaje poderoso, y después que termina de predicar y de hacer sanidad de esa cosa, se va a orar. Allí estaba él solito orando. Oh, mi alma bendice al Señor. Dice: y la barca de los discípulos que él los mandó adelante estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por una fuerte tempestad. Amén. Estaba siendo azotada por unos vientos que eran contrarios. Hermano, yo no sé si usted se ha encontrado, usted tiene conocimiento del agua. Pero una de las cosas más difíciles en un río es usted querer nadar en contra de la corriente. Amén. El que trata de nadar en contra de la corriente tiene problemas, hermano, porque y dice la palabra de Dios que el viento era un viento contrario. Imagínense que ese viento era contrario, no lo dejaba avanzar, era muy fuerte. Pero dice que a la cuarta vigilia se le aparece Jesús. Y al aparecerse Jesús, dice que todos se llenaron de miedo y empezaron a gritar: un fantasma. Lo vamos a culpar, imagínense. En medio de la noche del mal aparece una figura caminando en el agua, una obra sobrenatural. Se asustaron, hermano. Hasta usted también se asusta. Cualquiera se asusta. Pero fíjese
que dice la palabra de Dios que cuando Jesús se le aparece, ellos gritaron un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida, acuérdense que están en una tempestad, los vientos son contrarios. Los vientos están soplando, la gente, los discípulos en la barca están en un momento difícil. Pero Jesús siempre llega a tiempo, hermano. Yo no sé cómo hay gente que dice servirle a Dios y no entender que Dios siempre está ahí para tus problemas. Que Dios siempre está ahí para tus necesidades. Que Dios siempre está dispuesto para ayudarte. Y Él lo dijo, yo te ayudaré. Yo te sostendré. Tengan ánimo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, a la cuarta vigilia. Oiga. Sabrá Dios lo que pensaron esos discípulos. Oye, se nos mandó el Señor aquí. Imagínate, mira ahora en qué lío estamos metidos. Despidió a la gente. Se fue a orar. Oiga qué cosa. No crea que los discípulos pasaron allí 2 o 3 minutos en esa tempestad. Pero en el momento donde ya ellos creen que todo se va a terminar, aparece Jesús caminando sobre las aguas. En el momento que tú crees que ya no puedes más, es donde Jesús te dice, yo estoy contigo, te da la mano para que te levantes y camines. En el momento cuando tú sabes que tus fuerzas, dice el Señor dice, ten ánimo, yo estoy contigo para que siga caminando. Y en ese momento se le aparece Jesús y ellos gritan un fantasma. ¿Y cuáles son las palabras? ¿Cuál es la primera palabra de Jesús? Oiga. La primera palabra que sale de la boca de Jesús es tener ánimo. Aleluya. Dios mío. Tener ánimo, le dice el Señor a esta gente que están gritando desesperado. Y se le identifica, le dice, yo soy. No es un fantasma, no. Yo soy, no temáis. Oiga, pero qué palabra. Usted se encuentra en medio de una tempestad en un mar y de repente te dice una voz, no temas, tened ánimo, yo soy. Hermanos, pero esa misma palabra es la que el Señor te está trayendo en esta tarde a ti. Pero lo que pasa es que nosotros seres humanos hoy en día estamos como Tomás, que queremos ver para creer. Pero el Señor te trajo a ti en esta tarde, te hizo estar aquí para decirte que tenga ánimo, porque sabe que tú estás desanimado, porque sabe que tú necesitas hoy recibir nuevas fuerzas. No sé lo que está pasando en tu vida, no sé lo que tú estás esperando, no sé lo que Dios te dijo y todavía no se ha cumplido, no sé, pero la palabra que Dios dijo de ti se va a cumplir. ¿Cómo lo hará? Quizá tú no lo sabes, pero Dios lo sabe. Quizá tú no lo ves, pero ya lo vio. Y hay que creer esa palabra, hay que afirmarse en la palabra de Dios. Allí están comiendo y Jesús le dice, ¡hey, tengan ánimo! Pero Jesús viene caminando en el mar y el mar está revolteado. Tengan ánimo. Le dice, yo soy, no tengan miedo. Y cuando Pedro oyó esa palabra, dijo, dijo, Señor, si eres tú, llama que yo vaya hacia ti. ¿Por qué si eres tú? Porque Pedro sabe que el único que puede sostenerle se llama Jesús. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. ¿Y qué Jesús le dijo a Pedro? Jesús le dijo, ven. Aleluya, ven. Ven. Mire, hermano, esto es maravilloso. Imagínense en el mar la Yolita haciendo así.
Y los vientos virándose, y Jesús le dice a Pedro, ven, y Pedro hace así, y tira el pie, y el pie no se hunde, y mete el otro pie, y el pie no se hunde. Y dice Pedro, oye, empieza a caminar sobre las aguas. Y empieza Pedro a caminar sobre las aguas. Porque el Señor le dijo, ten ánimo, tú puedes caminar sobre tus problemas, tú puedes caminar sobre tu situación, tú puedes caminar sobre cualquier cosa que esté experimentando en esta vida. Tú puedes avanzar, ten ánimo. Oh, mi alma bendice al Señor. Empezó a caminar el hombre, pero hubo un problema, hermano. Dice que después de estar caminando, dice que empezó a mirar los fuertes vientos. Oiga eso. Empezó a mirar la situación y empezó a hundirse. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que quitó la mirada de Jesús. Quitó la mirada de Jesús. Hermano, cuando quitamos la mirada de Jesús, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Empezamos a hundirnos. Amén. Pero en esta tarde el Señor te está diciendo, ten ánimo. Y aquí hay gente que van a recibir esa palabra. Y aquí hay gente que se van a levantar en esa palabra. Sí, hermanos, porque el Señor la trajo para que el que la reciba la fuerza, se levante. Amén. Y se levantó, se hundió cuando empezó a quitar la mirada de Jesús. Y con todo y eso el Señor extendió su mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe. Oye, ¿cómo es que hay que decírtelo hoy a ti? ¿En qué idioma es que hay que repetírtelo? ¿En qué idioma tú quieres que Dios te lo repita? Te lo ha dicho más de 1000 veces. Te lo ha dicho a través de su palabra. Te lo ha dicho a través de los profetas. Te lo ha dicho a través de los pastores. Te lo ha dicho el Señor. Ten ánimo. Hombre de poca fe, porque dudaste. Señor lo tomó de la mano. Y por eso quiero hablarte en esta tarde, porque el Señor te dice, ten ánimo, para que tú entiendas que Él no te dejará. Pero tú tienes que mantenerte mirándolo a Él y creyendo esta palabra. Porque cuando el Señor da una palabra, mire mi hermano, créame, esto no es, mire, no, esto no es la circunstancia, esto no es lo que, es que cuando Dios la da la palabra se cumple. Entonces hoy es un día para que tú te avives, hoy es un día para que tú te levantes, hoy es un día para que tenga ánimo. En esa palabra que se te dio antes, en esa cosa que tú... Es que te animes, porque lo que Dios dice se cumple. Vamos a analizar esta historia, porque el Señor me... Hermano, y oiga, estamos hablando del apóstol Pablo. Un hombre que tuvo un pasado, pero cuando Cristo lo encontró, este hombre fue cambiado totalmente, totalmente. Y el éxito de Pablo se puede registrar porque le creyó a Dios. Creyó al Señor. Cuando tuvo ese encuentro, ¿quién tú eres? Yo soy Jesús el que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Bueno, ven que yo te voy a enseñar. Y oiga lo que está pasando aquí. Por eso el Señor me dio esta palabra. Esta palabra, ten ánimo. Miren, hermanos. El Señor le da esta palabra al apóstol Pablo. Cuando le dice, Pablo, ten ánimo, porque así como ha testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifique en Roma. Así fue lo que le dijo al Señor. Pero mire, vamos a analizar lo que Pablo tuvo que pasar para llegar a Roma, que cualquier creyente que no tenga fe dice, no, esto es imposible. Y yo estaba analizando esta historia, hermano, mire, Pablo en ese momento, ¿dónde se encuentra cuando el Señor le da esta palabra?
Pablo está preso. ¿Usted lo sabía que Pablo estaba preso cuando el Señor le dio esta palabra? Vamos ya, Pablo está preso. Y los judíos, los principales, los sacerdotes, escuchen esto, hacen un plan para eliminar a Pablo. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes, los judíos, juraron bajo maldición que no iban a comer alimento, que iban a ayunar hasta que mataran a Pablo, hasta que le acabaran con la vida de Pablo. Bueno, los judíos están diciendo que lo van a matar, pero Dios le dijo a Pablo, es necesario que tú vayas a Roma. Ahí en la cárcel, hermanos, Pablo está ahí en la cárcel, los judíos están planeando un complot para matar a Pablo. Están planeando algo para que cuando a Pablo lo saquen para hacerle la audición, ellos arremeter contra Pablo y matarlo y acabarlo ahí mismo. Pero en medio de ese complot que ellos están haciendo, oiga lo que dice la palabra. Que el hijo de la hermana de Pablo lo oyó. ¿Usted cree que eso es coincidencia? Ellos están haciendo un complot y el hijo de la hermana de Pablo oyó lo que estaban hablando. Y fue y se lo comunicó a Pablo. Mira, Pablo, esta gente tiene un complot contigo. Y Pablo le dice, llama al centurión y le dice al centurión, mira, centurión, ven acá, lleva a este muchacho allá ante los tribunos, que él tiene algo que decirle. Y allá fue el muchachito, el jovencito, y le dijo, mira, estos judíos religiosos están tratando de matar a Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios libra a Pablo de la mano de estos hombres. Y lo manda a Félix, el gobernador de ese tiempo. ¿Te ves? Ahí está Pablo, que lo sacan de la cárcel, lo mandan apresuradamente y se lo mandan al gobernador Félix. Ahora se encuentra Pablo, lo mandaron con buenos soldados protegiéndolo. Ahí está Pablo, se encuentra delante del gobernador Félix. Ahí Pablo es interrogado, ahí Pablo habla. Dice la palabra de Dios que por 2 años ahí estuvo Pablo. Y Félix, el gobernador, sabiendo que Pablo era inocente, en vez de soltarlo, oiga eso, en vez de soltarlo, para congraciarse con los judíos, lo dejó preso. Y quizá usted dirá, oye, pero qué injusticia de ese gobernador, porque debió de soltarlo. ¿Usted ve? Pero ¿cuáles eran los planes de Dios? ¿Que Pablo tuviera suerte? No, Dios le dijo, Señor le apareció, le dijo, tú vas a ir, ¿a dónde? A Roma. Entonces allí 2 años, donde el gobernador Félix entiende que Pablo es inocente, pero tampoco le da la libertad. Dice que reemplazaron a Félix y llegó otro que se llama Festo, perdón. Y Festo, queriendo congraciarse con los judíos, también dejó preso a Pablo. No lo soltaron, pero no es porque ellos tienen autoridad sobre Pablo. Es porque ya Dios dio una palabra y esa palabra se tiene que cumplir. Y aunque tú no lo entiendas y estés pasando por lo que esté pasando, lo que tú tienes que creer, tener ánimo, porque lo que Dios dice se cumple. Entonces, empezamos a andar, miren, con un desánimo. Empezamos a dejar de ir a la casa de Dios. Oiga eso, hermano, oiga. Un desánimo tan grande que la gente deja de venir a la casa de Dios cuando la Biblia le dice no se dejen de congregar. Se quedan en su casa, hacen otra cosa porque están ni que desanimados, pero no vienen a la casa de Dios donde pueden recibir la palabra y recibir la fortaleza. Se quedan en su casa y que están desanimados y que no tienen fuerzas. ¿Y qué tú haces en la casa, muchacho? ¿Qué tú haces en la casa, mujer de Dios? ¿Qué tú haces en la casa, hombre de Dios?
Si tú tienes una convicción de lo que dice la palabra, tú tienes ánimo. Tú tienes ánimo. El quedarte por allá quejándote, diciendo que no puedo esto, que no puedo lo otro, que no quiero, es una señal de que verdaderamente tus ojos no están puestos en Cristo. Amén. No, hermano, esto no es mucho bla, bla, bla. Esto es acción, creerle a Dios. Esto es creerle a Dios, creer a esta palabra. En todo momento hay que creer a esta palabra. Amén. No importa. Hay que creer a esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios, mire hermano, si Dios quiere, ahora mismo, usted no estuviera aquí. Usted lo sabía. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tienes que entender esto. Llénate de ánimo, ten ánimo. Mira, Pablo ahora pasa 2 años. Festo viene a reemplazar al otro gobernador Félix. Y oiga la propuesta que le dice Festo a Pablo. Que si Pablo, tú quieres ser juzgado en Jerusalén. Oye, allá en Jerusalén los judíos lo quieren matar. Y él le pregunta a Pablo que si Pablo quiere ser juzgado allá en Jerusalén. Y Pablo, cuando oyó esa palabra, dijo, yo apelo al César. No, a mí no me van a juzgar en Jerusalén, no, yo apelo al César. Y apeló al César. Oiga por dónde va esto. Después que apela al César, usted sabe que en los procesos y la cosa, esto no sucede así de una vez de la noche a la mañana. Dice que después el rey Agripa y Berenice andaban por ahí y pasaron para Cesarea para saludar a Festo. Y allí le contaron la historia de Pablo, de un hombre que estaba acá, y hablaron. Y cuando dice la palabra que Agripa y Berenice entrevistaron a Pablo, porque querían saber, esto era un caso famoso. Esto era un caso que había llamado la atención. Empiezan a interrogar a Pablo y a hablar de Pablo, y Pablo empieza a explicarle a ellos la razón por lo que él está preso, y le empieza a darle el testimonio de su vida. Hermano, porque cuando tú crees y tienes convicción en la palabra de Dios, tu ánimo van a estar firme, no importa donde tú te encuentres. Ay, pastor, pero usted, ¿por qué no ha vivido lo mío? Bueno, gracias a Dios que no he vivido lo tuyo. Yo he tenido que vivir lo que Dios ha permitido que yo viva, pero yo lo que quiero es que tú vivas la palabra. Que empiece a creer la palabra y que te agarre. Oh, hermanos, tú sabes que se te va a hacer más fácil este caminar si te agarras de la palabra. Tú sabes que si te agarras de la palabra, le va a cerrar la puerta al enemigo para que deje de atacar tu mente. Que hay gente que se llaman creyentes y el enemigo lo tiene como un yoyo. Van y vienen como un yoyo de aquí para allá. Porque lo único que tiene es que venirle a la mente y recordarle algo, hablarle de algo, y de una vez están como un yoyo. No, eso no es así, no. Eso no es así. El Señor te dice hoy, ten ánimo. Y si tú no te llenas de ánimo, esos son problemas tuyos, pero la palabra de Dios vino para tu vida para que tengas ánimo. ¿Ah? Y empezó Pablo a decirle al rey Agripa y a su esposa Berenice lo que pasó. Y empezó a decirle su testimonio. Y no te voy a contar la historia, porque tú sabes lo que pasó, que por poco, dice este hombre, por poco me seduce a creer a lo que tú estás hablando. Y Pablo le dijo, por poco me convences. Pero cuando Agripa termina de oír lo que Pablo le está diciendo, Agripa mismo testifica y dice, oye, pero si este hombre no hubiese apelado al César, hubiera quedado en libertad. Pero usted cree que eso era la voluntad de Dios, que Pablo tuviera en libertad. Porque si, hermano, si el Señor, si fuese la voluntad del Señor que Pablo estuviera fuera, el Señor lo saca. Ustedes lo saben, que el Señor abre puertas de la cárcel, que el Señor rompe las cadenas.
porque Pedro estaba preso en la cárcel, bajo una vigilancia estricta. Y el Señor envió un ángel y le dijo, mira, ve, sácame a Pedro de allí donde está. Y Pedro estaba en la cárcel y de repente el ángel se le apareció y le dijo, levántate, cíñete, ponte tu cosa y vámonos. Y pasaron por las puertas, se abrieron las puertas, se abrieron las cadenas y Pedro salió de la cárcel. Usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces, si el Señor hubiese querido sacar a Pablo de la cárcel, lo hubiese sacado. Y Agripa dice, oye, si hubiese este hombre no hubiese apelado a César, estuviera fuera. Pero el Señor le dijo, tú vas a tener que ir a Roma, porque allí tú vas a dar testimonio de mí. Bueno, y entonces ahí es que empieza lo que yo te voy a hablar en esta hora, que se encuentra en Hechos. En Hechos. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo cuidadosamente a Hechos capítulo 27. Porque ya Pablo, después que pasa esa etapa de estar aquí y allí, ahora dice que se embarcó para llegar a Roma. Pero este viaje sí fue duro, porque esto no era un viaje de un día, ni esto era un viaje. Lo importante es que en el viaje de la vida Cristo esté. Ahí vamos a Hechos 27, vaya a Hechos 27. ¿Lo tienen? En el verso 13, en adelante. Ahí se monta Pablo para ir a Roma, dice, y soplando una brisa. Oiga cómo dice la Biblia, lo identifica, una brisa del sur. Esto era una brisa lo que estaba soplando, algo saludable, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, pareciendo que ya todo estaba bien. Levaron anclas e iban costeando hasta Creta. Oye, qué lindo cuando las cosas van bien. Ahí va todo bien, una brisita, mire. Y esa nave iba tranquilita, sin ningún problema alguno. Dice, pero no mucho después. Ahí viene el problema con muchos. Que cuando toda la cosa bien, usted lo ve en la iglesia, que levantan las manos y adoran. Bendicen a Dios y saltan. Y usted lo ve, mire, pero cuando viene un viento huracanado, cuando se le presenta una situación difícil, entonces usted lo ve que bajan, mire, bajan y ahí usted lo ve, que todo el mundo lo puede ver. ¿Y qué le está pasando a fulanito? Oye, ¿qué le pasa, hermana? ¿Qué le pasa? Ay, hermano, es que usted sabe, hermano. Ay, hermano, es que usted sabe qué. ¿Qué es lo que tú quieres que yo sepa? Dime. Que todavía tiene 20 años en la iglesia y no ha aprendido a depender de Dios. Que todavía tiene 20 años sirviéndole a Dios y se te ha olvidado que Dios está contigo. Que se te ha olvidado que las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Que Dios es fiel. Ah, si se te olvidó que Dios es fiel, por eso. Pero en esta tarde Dios vuelve a repetírtelo para decirte, mujer, ten ánimo. Hombre, ten ánimo. Joven, ten ánimo. Anímate. Anímate. Ajá, dice, pero no muchos días después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Oiga eso. Oiga cuál es la historia. Un viento tan fuerte en el mar. Abandonaron porque la proa no podía hacer nada y se abandonaron ahí. A lo que el viento diga. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando el Señor reprendió los vientos? ¿Qué dijeron los discípulos? Pero ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Si abandonaron al viento qué? Si abandonaron al viento, ¿y quién es que domina el viento? ¿Y quién es que controla el viento? ¿Y quién es que le dijo al mar, mira mar, hasta aquí tú puedes llegar? ¿Quién es que le dice al viento, sopla o detente? Se abandonaron al viento, sí, porque esa nave va para Roma. No importa lo que venga en el camino. Es para Roma que tú vas.
Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. En esta carrera nosotros vamos para la Jerusalén celestial. En esta carrera tú y yo vamos para la Jerusalén celestial. Y no importa los vientos que soplen ni las cosas que se intervengan, yo llegaré. Yo llegaré. Y tu hermano, ¿no vamos a llegar? Seguro, porque Jehová está con nosotros. Y eso hace la diferencia. Si abandonaron al viento, dice la palabra. Oiga esto, hermano. Esto es maravilloso. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Oiga eso. El esquife son esos barquitos, esas yolitas que tienen, esos salvaviditas que tienen, esa yola que si cualquier cosa, usted abandona el bote y se monta en el botecito y sale. Dice que lo recogieron el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por oiga ahora no un viento, ahora no es una brisa, dice, pero siendo combatidos, ¿por qué? ¿Por una qué? Furiosa tempestad. Al siguiente día empezaron a lijar. Empezaron a tirar las cosas para abajo, hermano. Había una tempestad fuerte y hay que empezar a tirar las cosas para abajo porque hay que sacarle peso a la nave. Empezaron a tirar. Pero lo bueno de esto es, ¿usted sabe qué? El que ha leído la historia, que antes de ello abordar, Pablo le dio una palabra. Y por eso es que dice la palabra que cuando Dios le da una palabra a un profeta, a un hombre de Dios, y tú no la escuchas y tú no haces caso, Él te va a llamar a cuenta. Pablo le dio una palabra y dijo, miren, yo no creo que esto debe de ser. Yo no creo que debemos de embarcarnos para ahí, porque vamos a correr peligro, la nave va a correr peligro y todo lo que está aquí. Pero dice la palabra que ellos creyeron más en ¿quién? En el capitán del barco. Y hay gente que cree más lo que está diciendo la gente que lo que dice Dios. Y el que le cree más a la gente que lo que dice Dios, entonces después vienen las consecuencias. Amén. Y no le creyeron a Pablo, pero Pablo está bien, olvídese. Porque él dijo, no era el tiempo de arrancar para allá, pero se fueron. Oiga lo que pasa, oiga lo que sucede. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una gran tempestad, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Oiga, toda esa gente que estaban ahí, hermano, muchos días sin sol. Oiga, no salió, lo que había era tiniebla, porque el sol no salió ni nada, ni la luna ni las estrellas, en medio de un mar. Dice que ya habían perdido la esperanza. ¿Cuánto le ha pasado así que muchas veces ya han perdido la esperanza? Se han sentido como que ya, Señor, esta petición, ya esta cosa. Bueno, Señor, ¿será verdad que tú me dijiste esta palabra? Señor, ¿será verdad que tú me dijiste esto? Señor, ¿y por qué esto? Y pierden la esperanza. Pero Dios en esta tarde te dice, ten ánimo, mujer. Ten ánimo. Porque aunque tú no lo veas, Dios está obrando. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Señores, tenemos que entender esto. Que los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos de nosotros. Dios es grande. Dios es el eterno. La palabra dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es grande el Dios que nosotros le servimos.
Dios mío. ¿Quién podrá creer a esta declaración? Hermano, mire, este mensaje, el Señor lo único que esa palabra Jesús me decía, tener ánimo. Yo sé que aquí tiene que haber gente que están, o gente oyendo, que están desanimadas, y en esta tarde van a recibir ánimos de Dios. Ese ánimo de Dios. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, fíjese que el enemigo es un mentiroso. Amén. Y muchas veces, hermanos, usted sabe cómo una de las cosas que el enemigo trabaja mucho es trayéndote el pasado a tu vida, haciéndotelo recordar. Te lo recuerda. Te pasó algo malo hace 4 meses, 5, 6, 7, 8 años. En cualquier momento te lo viene a traer para afligirte. Para que te dé pena, para que te desanime, para que empiece a llorar, para que empiece. Y ahí te ataca con eso. Y cuando viene a ver ese pensamiento de ya una cosa que pasó porque Dios lo quiso así, porque Dios es el que ordena todas las cosas y todo sucede por su voluntad, entonces empieza tú a afligirte, empieza a penarte, empieza a entristecerte y empieza a mirarte y que mira cómo estoy y que tengo lo otro y que no tengo lo otro y por qué pasó esto. Y ahí se aprovecha el enemigo porque él es un mentiroso. Amén. Pero Dios es un Dios veraz. Es un Dios que está en control de todas las cosas, hermanos. Y una de las cosas que yo trato de usar en este caminar es que cuando cualquier cosa viene a mi vida, decirle, Señor, si tú lo permitiste, gloria a Dios. Porque estas cosas no van a pasar en tu vida ni en mi vida así por el estilo. Es porque, hermano, Dios está en control. Y las cosas que pasan en tu vida y en mi vida, Dios está en control. Yo lo creo así. Ahora, el que cree que nada más tienen que pasarle cosas buenas o cosas agradables o sacarte la lotería o sacarte, está bien, cuando no te la saque, entonces no te pongas triste. ¿Ah? Sí, porque hay gente así. Que cuando el día está soleado están contentos, pero cuando llueve ay, pero mira la lluvia. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que todos los días estén brillosos, soleados. Aprende a vivir también bajo la lluvia. Amén. Y dale gracias a Dios por la lluvia. Y cuando salga el sol, gracias Señor por el sol. Y cuando te sientas fuerte en salud, gracias Señor. Y cuando te dé la gripe, la cosa, gracias Señor también. Amén. Tenga ánimo, porque lo importante es que Dios está contigo, que Dios está con su pueblo. El Dios soberano está en medio de su pueblo. No apareció ni sol, ni estrella por muchos días y acosado ya habían perdido la esperanza. Entonces, en medio donde ya todo el mundo ha perdido la esperanza, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, oiga lo que dice Pablo, en medio de esta situación, Pablo le dice, en medio de esta situación, pero ahora les exhorto a tener, ¿qué? ¿Qué Pablo le exhortó a esta gente cuando se levantó? Pablo le exhortó a tener buen ánimo. En medio de esa situación, donde el sol no ha salido, donde las estrellas no se ven, donde no sabemos por dónde vamos, y lo que vemos es, tener buen ánimo, le dice Pablo a esta gente. Tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y a mí me encanta esto, porque dice, porque esta noche ha estado conmigo. No. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. El que en Hechos 23 capítulo 23 verso 11 le dijo, Pablo, es necesario que tú llegues a Roma.
Ahí estaba con él, porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios es fiel a sus pactos. Y Pablo dice, el ángel del Señor ha estado hoy conmigo. Qué lindo es el Señor. Y no habrá pérdida de vida humana, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Ahí vuelve y repite la misma palabra. Es necesario que compadezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Te ve? Dios le habla y dice, mira, se va a perder lo material. ¿Cuánta gente no están afligidos cuando se pierden las cosas materiales, hermano? Da pena que hay gente que pierde las cosas materiales y usted lo ve que se desaniman. Un desánimo cuando las cosas materiales se pierden o cuando no tienen cosas materiales. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es así? Si las cosas materiales son pasajeras. ¿Por qué nosotros como hijos del reino podemos estar tan desanimados cuando las cosas materiales se nos van o se pierden? Tranquilo. Si el salmista decía, mira, yo puedo perder todo, quítamelo todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hay gente que se preocupa más por mantener las cosas materiales que por mantener la presencia de Cristo. Ah, hello. Hello. Ajá. Se perdió la de la nave, pero no se perdieron vidas, porque el Señor dijo, a todos los que están en las naves, te lo he concedido. Es decir, nadie se va aquí a perder. ¿Te ves? Entonces, ¿qué pasa? Terminó el naufragio. Pero ¿qué pasa después del naufragio? Oiga, esto es para que tú veas que hay que creerle a Dios. Usted sabe cómo terminó el naufragio, ¿verdad? Que llegaron a una islita ahí, se iban a anclar y vino uno de los soldados que estaban ahí y dijo, vamos a matar a todo el mundo porque se van a escapar. ¿Y cómo van a matar a todo el mundo si Dios dijo que Pablo tiene que llegar a Roma? Y se levanta y dice, no, aguanta, no disparen para salvar a Pablo. Yo, no, déjalo que se vayan al nado, lo primero que lleguen al nado. Déjalo que se tiren, que no se van a escapar. Y llegaron, se acabó el naufragio. Pero si tú crees que porque se acabó el naufragio no van a venir las pruebas, no van a venir los momentos, te equivocaste. Pero yo sé que no importa por lo que tú tengas que pasar, Dios va a cumplir su propósito. Entonces mire, llegan a una isla de Malta, llegan ahí y ahí acampan. Y cuando empieza la gente por el frío que hace allá a calentarse, Pablo empieza también a cargar ramas para el fuego. Ajá. ¿Tú estás viendo todo tú estás viendo cómo es la cosa? Porque es que no podemos quejarnos, tenemos que creerle a Dios. Vaya al 28 para que usted vea. Dice, estando ya a salvo, ¿de qué? De la tormenta. Ya estaban salvos de la tormenta. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Que usted viva esos semanas, meses en ese mar, en esa tormenta, y cuando ya piensa de que está salvo de la tormenta, que llegaron a tierra, gloria a Dios porque estamos en tierra, empiezan y llegan a un sitio que hace frío y empiezan a cortar ramas y cosas para prenderle ese fuego, y dice la palabra que una serpiente, una víbora, mordió a Pablo. ¿Ah? Una víbora mordió a Pablo. ¿Ya te está viendo? Pero ¿y por qué no mordió a otro de los naturales, de los que estaban ahí? ¿Usted está entendiendo cómo es el sistema? Tenía Pablo un número que decía, a este muérdelo. ¿Por qué no dice la cosa? Y una serpiente, no, a Pablo. Porque aunque el diablo
trate de detener los planes de Dios, los planes de Dios, nadie lo va a detener. Jehová es un Dios que cumple sus promesas. Pero hay que creerle. Salvo allá, mire, llegamos a tierra. Aunque sea nadando, lo que sea, pero llegamos a tierra. Pero de repente viene una víbora y muerde a Pablo. Y cuando la víbora muerde a Pablo, los que están allí, que entienden y saben lo que la víbora que acaba de morder a Pablo, dice: bueno, es verdad que este hombre es un anatema, este es un hombre malo, porque se salvó del mal, pero mira, hasta aquí lo alcanzó su maldad, esperando que Pablo se desmayara, que cayera muerto, porque una víbora venenosa lo muerde, es para que a los tantos segundos empiece a desmayarse. Y se quedaron mirando ahí, asombrado. ¿Y qué le pasa a este hombre? ¿Sabe lo que le pasa a ese hombre? Que Dios dijo: tú vas a testificar de mí en Roma. Y la palabra de Dios te enseña que aunque tú pases por el fuego, si tú le crees a Dios, no te quemarás. Y aunque hay que creer la palabra. Dios mío, ten ánimo. Es el mensaje de hoy. Ten ánimo. Hermano, esto es espiritual, tiene que entenderlo. Yo le aseguro, o yo puedo decir, que si Pablo no se monta en ese barco y se monta en otro, no hay tempestad hasta que Pablo se monte. ¿Qué tú crees que es? ¿Quién tú crees que era el target ahí? ¿A quién tú crees que éramos que querían derribar ahí? ¿A esos fugitivos que llevaban presos? No, es que Pablo no llegue. El propósito de Satanás es que tú no llegues. El propósito de Satanás es que te caigas y no te levantes. El propósito de Satanás es destruirte, debilitar tu fe. Pero Dios te dice: ten ánimo, porque mi palabra se cumple. Aleluya. No, déselo, que Él lo merece. Déselo, que Él lo merece. Él es el único digno. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy yo siento la presencia de mi Dios. Ten ánimo, mujer. Ten ánimo, hombre. Ten ánimo. Que esto no es así, no. Dios está en control. Lo muerde esa víbora. Y la gente esperando, dando tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué está pasando aquí? 7. Y lo miraba. ¿Y será verdad que no se va a desmayar? Y cuando ya se cansaron de esperar y se dieron cuenta que para el tiempo de la cosa, cuando mordió la serpiente, Pablo lo sacudió, le echó en el fuego y la mató. Y se quedó tranquilito y la gente empezaron a decir: pero ven acá, pero este hombre un enviado de los dioses. Este hombre es raro. En este hombre hay algo superior a los demás. Oiga lo que esta gente empezaron a decir. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían uno a otro: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de qué. Cuando tú glorificas a Dios en medio de la tormenta, la gente que te rodea cambia de parecer. La gente que está alrededor de ti dice: verdaderamente yo quiero servirle al Dios que esta mujer le sirve. Cuando en medio de la situación difícil tú permaneces firme, la gente dice: yo quiero adorar al Dios que ellos adoran.
Cuando tú permaneces firme en medio de la tormenta, con ánimo, la gente que te rodea dice, verdaderamente este hombre y esta mujer tienen un espíritu diferente. Dios mío. Oiga, decían era un homicida. Pero después que vieron la reacción, después que vieron, dijeron, oiga, oiga. Y al ver que no le venía ningún mal, cambiaron de parecer y dijeron que era ¿qué? Un Dios. Porque solamente, pero no, el que no tiene el conocimiento va a decir así. Pero no era que Pablo era un Dios. Lo que pasa era que Dios estaba en él. Déjame decirte, en el espíritu, escucha esto. Y quiero que me entienda la gente que tiene madurez lo que voy a decirle. Pablo dijo, ya yo no vivo. ¿Quién es que vive en él? Cristo. Y la gente, aunque no sabe lo que está viendo en este hombre, que este hombre tiene un espíritu superior a los hombres que están alrededor de él. Porque Dios estaba con él. En otra palabra, en el espíritu, usted entiende que lo que esta gente están declarando es que Pablo, Dios está con él. Pero ellos lo expresan de esa manera y dicen, este hombre es un Dios. Entonces, hermanos, una palabra que el Señor le dio a Pablo de que era necesario de que él iba a estar en Jerusalén, en Roma, para que dé testimonio de la misma manera que dio en Jerusalén. Pero hermano, eso no pasó de la noche a la mañana. Y yo le voy a decirte una cosa, ni usted ni yo somos mejores creyentes ni mejores cristianos que Pablo. Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara y esa gente tuvieron que esperar para ver esa promesa. Entonces nosotros hoy nos desanimamos de cualquier cosita. Hermano, Dios, mire hermano, hay esposos y esposas que saben cómo manipular a los hombres y a las mujeres cuando quieren algo. Hay mujeres que saben manipular a sus esposos cuando quieren conseguir algo, son manipuladoras y sacan lo que ellos quieren. Hay hombres también, pero usted sabe qué, a Dios no se va a manipular. Así que deje su ñoñería y créale a Dios. Deje su ñoñería y crea la palabra. Porque Dios no va a manipular de que con una lagrimita y que Señor, que no. Cree en la palabra. Tiene que creer a la palabra. Amén. Entonces, necesitamos, hermanos, hombres y mujeres que crean a la palabra. Necesitamos hombres y mujeres como Esteban, también hombre de Dios, que en medio de una turba que lo apedreaba, nunca quitó la mirada de Cristo. Testificó de Cristo, habló de Cristo, del testimonio, de la palabra, se mantuvo en la palabra, se levantó una turba en contra de él a apedrearlo, pero aún en medio de esa situación, este hombre pudo decir, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Ajá. Necesitamos hombres que crean a la palabra, como Juan, que siendo desterrado en una isla donde no había nadie, en medio de esa situación, hermano, lo desterraron, lo sacaron para allá, pero él mismo testifica y dice que estando en el Espíritu el día del Señor, estaba en el Espíritu, estaba buscando la presencia de Dios. Porque cuando le vino la revelación del Apocalipsis, él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Cuando el Señor le habló y le dijo, escribe estas cosas que te voy a revelar. Ten ánimo, fortalécete. Entonces, hermanos, yo no sé, usted sabe que este año 2023 va rápido, ya estamos casi entrando en el 2024. Wow, es difícil de creer, hermano. Ayer entrábamos y ya casi se está yendo.
Pero usted se acuerda, los que estaban en esta iglesia en el año 2020, cuando vino el desenlace del COVID, ¿se acuerdan? Que yo le decía, hermano, todavía eso no es nada. Los tiempos van a ir de mal en peor. Si usted cree que el 2020 fue fuerte, 2020, ¿verdad? El 2021, 22, 23, porque ahora es los reflejos de todo lo que ha pasado. Y las cosas van a seguir de mal en peor. Y decía una anécdota de un hombre que empezó a subir una montaña. Y empezó de abajo hacia arriba, miren. Pero dice él que cuando se estaba acercando ya a la colina, a la punta, ya a la meta, empezó a sentir que los vientos eran más fuertes. Mientras más nos acercamos a ese gran día, al gran día del Señor, las cosas se van a poner más fuertes. Satanás entiende que le queda poco tiempo. Hermanos, y los días que nosotros vamos a vivir van a ir de mal en peor para la humanidad. Pero el que le crea a Cristo, el que ponga su confianza en Cristo, va a estar firme en medio de esos momentos. Así que cualquier situación que usted hoy esté atravesando, no se puede ni siquiera comparar con lo que Pablo estaba viviendo por causa del Evangelio. No se puede comparar. No me diga usted a mí que usted ha estado en una situación. Usted quizás le ha dado una gripecita, usted nunca ha estado en una embarcación por 30 días, 20 días, en un mar en tempestad, como tuvo Pablo. Y todo lo que oímos de Pablo diciéndole a la gente, tengan ánimo. Nosotros nunca hemos pasado por la situación que pasó Esteban, por la situación que pasó Juan, por la situación que pasaron esos hombres de Dios, pero creyeron a la palabra. Este año 2023 ha sido un año fuerte para muchos de nosotros. Sí, hermano, ha sido fuerte, no lo podemos negar. Muchos hemos caído en medio de esta batalla, pero Dios nos ha levantado. Amén. Sí, hermano. El Señor no nos ha dejado postrados. Otros todavía están heridos, están dolidos, porque fueron heridos en medio del campo de batalla. Pero usted sabe qué, el Señor en esta tarde te dice, hija mía, hijo mío, ten ánimo. Otros ya dijeron, bueno, ya yo no puedo más, estoy cansado, me siento. El Señor te ha dicho, ten ánimo. Y ese es el mensaje del Señor, ten ánimo. Si el apóstol Pablo no hubiese afirmado su fe en la palabra, hermano, hoy en día no se hubiese dicho nada de él. Porque se dice algo del apóstol Pablo y de esos hombres de Dios. ¿Usted sabe por qué se dice? Porque le creyeron a Dios y se afirmaron en la palabra. No eran superhombres. Eran hombres comunes como usted y como yo. Y la Biblia empieza a hablar desde el principio ya ustedes lo saben, de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué habla la Biblia de Abraham? ¿Qué es lo primero que dice la palabra de Dios de Abraham? Que le creyó ¿a quién? A Dios. Y le fue contado. El que le cree a Dios, el que le cree a su palabra, le va a ser contado por justicia. Póngase de pie, tenga ánimo.